Buenas noches, soy Nicolás Cristiano Gutiérrez y este es el desarrollo del punto 2 y 3 de la actividad de contextualización de la materia de física mecánica, en el cual tenemos que hacer una asociación de pasos respecto a los vectores. Como primer paso, se coloca el vector en el plano cartesiano y podemos ver aquí sus componentes. En este caso, por ejemplo, aquí se puede ver cómo es en un triángulo rectángulo. Podemos ver aquí los componentes horizontales y verticales de una forma más individual y aquí ambos. Bueno, en esta página podemos mover el vector y podemos ver cómo se actualizan los datos de los componentes de cada parte del vector, como la magnitud, la dirección o el ángulo y los componentes horizontales y verticales. Bueno, podemos ver que si es una línea completamente vertical, quiere decir que el componente horizontal, o x en este caso, vendría a ser cero. Y podemos ver que si está en una línea horizontal, podemos inferir que el componente vertical, o en este caso y, es cero. Para el segundo paso necesitamos dos vectores. En este caso voy a insertar este vector b al plano cartesiano, pongámoslo en direcciones diferentes y utilicemos esta opción llamada suma, que pues nos va a dar el vector suma de ambos vectores. Y se puede ver que si yo muevo cada uno, se actualiza. También aquí debajo podemos ver los valores que vendrían a ser la magnitud de cada uno de los vectores. Y también podemos ver la, el ángulo que tienen respecto a la línea de plano cartesiano. En este caso, para poder ver mejor, podemos ver aquí que con respecto al vector B hay 53,1 grados, con respecto al vector A hay menos 36 grados, y en este caso, pues, como el vector de suma es una línea recta, tiene 0 grados, pero pues podemos moverlo para que tenga un grado diferente. También podemos agregar un tercer vector que también se va a añadir a la suma y también va a cambiar dependiendo de eh, su dirección, sus componentes horizontales y verticales y su magnitud. Y para hacer que el vector suma sea cero, tenemos que contrarrestar fuerzas. En este caso pongamos líneas rectas para que sea mucho más entendible y sencillo. En este caso vamos a hacerlo así. Hagamos dos líneas y que una tenga dos vectores. Y que estos vectores juntos midan lo mismo que esta línea. Como pueden ver, en la opción de suma, ahí está, vendría a ser cero, ya que se contrarresta el B con el C y el A. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Se puede descomponer la suma de vectores? Sí, sí se puede descomponer y es usado usualmente para simplificar esta suma. Generalmente se usa cuando las direcciones de estos vectores son diferentes. Segunda. ¿Se pueden sumar tres vectores? Sí, sí se pueden sumar tres vectores, así como lo vimos anteriormente. Y un ejemplo de la vida cotidiana vendría a ser como un dron, ya que el dron usa la fuerza de las hélices, que podría ser un vector, para impulsarse. Hay una fuerza que lo retrae hacia el suelo, que es la gravedad, otro vector, y el tercer vector vendría a ser la fuerza del viento, que también influye en su trayectoria. ¿Qué significa el valor resultante? El valor resultante vendría a ser el efecto de todos los vectores puestos en marcha. Basados en el ejemplo del dron,
el valor resultante vendría a ser toda la trayectoria que sigue el dron en movimiento. Eh, ¿Puede el valor resultante valer cero? Sí, sí puede valer cero. Como lo vimos anteriormente, se necesitan dos fuerzas o dos vectores que se contrarresten perfectamente para que el valor resultante sea cero. ¿Qué es la magnitud de un vector? La magnitud de un vector se suele decir como la longitud de este vector. No importa el ángulo, no importa la dirección, es simplemente la longitud de un vector. Por ejemplo, en la vida cotidiana, la velocidad de un automóvil, el desplazamiento de un objeto como una caja o la fuerza que tiene que hacer un futbolista para patear un balón. Todos esos vendrían a ser vectores con una magnitud. Bueno, para el punto 3 aquí tenemos los siguientes dos vectores que vamos a utilizar para resolver los siguientes ejercicios. Primer ejercicio, ¿cómo cambiaría el vector resultante si el vector A se le cambiara su dirección sin cambiar su magnitud? Bueno, tenemos que el vector A tiene como magnitud 8.6. Vamos a moverlo para abajo. Y vemos que el vector resultante cambia en todos los parámetros. También si lo ponemos para acá, aumenta su magnitud. En este caso también aumenta su magnitud y lo dejamos tal cual. Punto 2. ¿Cómo cambiaría el vector resultante si el vector A tuviera el doble de magnitud? En este caso, como tenemos que la magnitud del vector A es de 8.6, tenemos que moverla a 17.2. Aquí. Y vemos que también cambian todos los parámetros del vector resultante. ¿Cómo cambiaría el vector resultante si el vector A y el vector B tuvieran el doble de magnitud? Dejamos el A tal cual está. Y vemos que el B tiene como magnitud 15.8, la cual es el doble, 31.6. Aquí pasa algo curioso, ya que el ángulo, en este caso 129.8, si lo volvemos a poner ambos vectores a su tamaño original, vemos que el ángulo no cambia. Lo único que cambia vendría a ser eh, la magnitud y los valores de x y de y. Explique la relación entre la magnitud y su ángulo respecto a los componentes de un vector. Bueno, la relación que hay entre la magnitud y su ángulo respecto a los componentes de un vector es que se necesitan estos dos valores para poder establecer cuáles son o cómo va a estar ubicado en el plano cartesiano, cuáles son los parámetros en x y en y del vector. Explique si existe alguna relación entre la magnitud de dos vectores a sumar y la magnitud de un vector resultante. Sí, sí la hay, y es que la magnitud de estos dos vectores en su mayoría es uno de los parámetros que van a dictar la magnitud del vector resultante. Describa paso a paso cómo se llega al vector resultante a partir de la suma de tres vectores. En este caso, podemos agregar un vector número c y podemos conectar cada uno, digamos, de la cabeza a la cola. Vamos a cambiar esto así. Y vemos que el vector resultante vendría a ser el que va desde el punto de origen hasta el último vector. Y esta línea vendría a ser el vector resultante. Bueno, y para hacerlo del otro modo, en este caso yo voy a utilizar los mismos vectores que utilizamos.
Y en este caso, lo que toca hacer es, bueno, aquí tenemos que el vector A tiene componentes en X y en Y de 5 y 7. El vector B, en este caso de -5 y 5. El vector C de -2 y -10. Bueno, para hacer esto tenemos que hacer la suma por cada uno de los componentes en X y en Y de cada uno de los vectores a sumar, dejándonos como resultado -12,2. En este caso, -12 en X y 2 en Y. De esos serían los componentes del vector resultante de esta suma de vectores. Y para sacar la magnitud, en este caso utilizamos el teorema de Pitágoras con los componentes en X y en Y que ya conocemos, que serían -12 y 12 y 2. En este caso nos quedaría 12,16, que redondeado vendría a ser 12,2. Y el ángulo se saca mediante la tangente elevado a -1 del componente vertical sobre el componente horizontal, que vendría a ser 2 sobre -12, que en este caso, en forma de ángulo, quedaría en -9,5 grados. Pero en este caso sabemos que no es correcto porque no está en este cuadrante. Vendría a estar en este cuadrante de aquí. Entonces, lo que se hace es sumar 180 grados para darnos el resultado que queremos, que en este caso vendría a ser 170,5. Como podemos ver aquí, 170,5 y de magnitud 12,2.